Ok, listo. Bien, entonces vamos a continuar con nuestras derivadas. Esto fue lo último que hicimos. Lo hicimos ayer. Entonces, como les indiqué, este 1 que está aquí es el que cada vez que uno deriva por dentro se va convirtiendo en 0 y por eso no se mantiene. Fíjense que este 5 de aquí está afectando solo a esta parte, pero deja por fuera este 1. Entonces, cuando se deriva, este 1 termina siendo 0. Bien, entonces esto fue lo que hicimos. La mayoría de ustedes, bueno, todos, exceptuando los que no me enviaron nada, pues hicieron un trabajo aceptable. Muchos lo hicieron bastante bien. Otros tuvieron algunos errores, ¿no? Pero me revisen en el flop. A todos les puse las anotaciones pertinentes. Bien, hoy vamos a hablar de lo que son las funciones implícitas y lo que es la derivada implícita. Entonces, una función implícita es una función que no está específicamente descrita dentro de la ecuación. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esto no es una función, no es una función. Esto no es una función. ¿Por qué? Porque la gráfica de esto, de todos los puntos que cumplen esto, es este círculo, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, esto no es función. ¿Por qué no es función? ¿Por qué no es Porque si función? se le pasa una línea vertical, cruzan dos puntos. Ah, corta más de 2 veces. ¿Cómo? Que si se le pasa una línea vertical, cruzan dos puntos. La línea, o sea, atraviesa dos puntos de la función. Por la prueba de línea Eso, vertical. eso. Perfecto. Entonces, esto no es función, pero implícitamente podríamos decir que aquí hay dos funciones, por ejemplo. Voy a dibujarlas. Entonces, podríamos tener dos funciones. Una función que sea esta parte de arriba. Ay, y no sé qué dice. Bueno, listo. Una función que sea toda esta parte de arriba, esto sería una función en sí misma. Llamémosla f de x, por ejemplo. ¿Sí? Y tendríamos también otra función que sería lo de abajo. Podríamos llamar g de x. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que esta ecuación de aquí describe, esta ecuación de acá, describe implícitamente dos funciones, f de x y g de x. Y aquí podemos ver lo que son esas dos funciones, f de x igual a raíz de 4 menos x cuadrado y g de x igual menos raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces, si bien esto que está aquí no es una función, sí me está describiendo de alguna manera dos funciones implícitas. ¿Listo? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven por qué estas dos son dos funciones? La roja y la verde. Es claro que la roja y la verde son funciones, ¿no? Profe, de todas formas, no podría ser junto. O sea, porque no pasa el test de la línea vertical. O O sea, sea, así que se tendría que dividir en dos. por eso. Y entonces, esas dos funciones, la de arriba y la de abajo, son funciones que están descritas de manera implícita. Entonces, eso es a lo que voy a que si bien la ecuación original no es una función, implícitamente podríamos hablar de dos funciones. ¿Bien? Y esto puede extenderse todo lo que quiera. Por ejemplo, esta función que está aquí, esta ecuación que está aquí, x cubo más y cubo igual 3xy, tampoco es función, ¿sí? Porque miren la gráfica de eso. ¿Sí?
Pero resulta que uno puede determinar aquí varias funciones implícitas. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, este pedacito aquí hasta acá, que fuera una función, ¿sí? Luego, este pedacito aquí espera un segundo. Bueno, voy a marcarlos aquí. Entonces, de aquí a acá, una función, acá. Este pedacito de aquí, otra función. Y este pedacito de aquí, otra función. Si ven que ahí sería 3 funciones. Esas 3 son funciones. Pero no tenemos la ecuación de cada una de esas 3. Lo que tenemos es que es esta ecuación inicial de aquí arriba, que implícitamente me describe estas 3 ecuaciones de aquí abajo. Bien. Y de hecho, una de las ecuaciones de eso, una de las ecuaciones que hay aquí en estas 3 es esta. No es tan sencillo de determinar, ¿no? Entonces, aquí vemos una diferencia de funciones implícita y explícita. Entonces, cuando hablamos de implícita, estamos hablando de una ecuación de este estilo. Y cuando hablamos de explícita, es decir, las funciones que hemos trabajado hasta el momento, simplemente es cuando ya tenemos explícitamente cuánto vale y. ¿Sí? Y es menos 2x más 5. Pero aquí implícitamente tenemos 2x más y es igual a 5. Si lo pasamos a explícito, tendríamos que saber cuánto es exactamente y. O por ejemplo, en este caso, 2x cuadrado menos y. 2x cuadrado menos y igual a 3. Fíjense que no dice exactamente cuánto vale y. Pero explícitamente uno podría saber que y es igual a 2x cuadrado menos 3. Entonces, así digamos, en este tipo de casos es fácil hacerlo porque es fácil despejar. Pero por ejemplo, si tuviéramos este caso de aquí, x cubo más y cubo igual a 3xy, ¿cómo despejamos y? ¿Sí? Si tenemos x cubo más y cubo igual a 3xy, ¿cómo despejamos y? Si lo que uno dice, bueno, pasemos todas las y para un lado y todas las x para el otro, pero es que resulta que aquí hay una x también, entonces yo no puedo despejar esto. Sinceramente, no hay manera, de aquí no hay manera de pasar fácilmente a decir y igual a algo. Es muy difícil hacerlo. Algunos de ustedes que son genios, llegan y dicen, ay, bueno, entonces y cubo es igual a menos x cubo más 3xy, y entonces y es igual a raíz cúbica de menos x cubo más 3xy. ¿Por qué esto está mal? Porque no le puedes dar, no le puedes dar valor a la y y queda del otro lado. Exacto, esto no es una función tampoco. ¿Sí? O sea, porque esto es una y que vale algo que incluya y. Esto no está bien, esto sigue siendo una función implícita, esto todavía no es una función explícita. A algunos de ustedes les encanta despejar de esta manera, y esto está mal, obviamente. ¿Sí? Entonces, a lo que hoy es que cuando tenemos una cosa como esta, no siempre vamos a poder llegar a despejar la y como en estos casos fáciles. Entonces viene la pregunta, ¿cómo derivamos cuando tenemos funciones implícitas? Porque cuando la tenemos explícita, que es como lo que tenemos aquí, pues sabemos derivar, ¿no? Si quisiéramos derivar eso, pues sería muy sencillo, ¿no? Simplemente sería, bueno, por ejemplo, en este caso de aquí, y' igual,
4x, bueno, 4x, ahí se me fue esa raya ahí. Y' es igual a 4x, por ejemplo, y sería fácil hacerlo. Pero si lo tuviéramos acá, ¿cómo podríamos derivar esta de aquí sin necesidad de despejarla? Esa es una pregunta. Y bueno, y se puede complicar mucho más. Por ejemplo, ¿cómo derivamos algo así? Que ya tiene muchas y, muchas x, es claramente difícil de despejar. O sea, no hay manera aquí de una manera sencilla de decir y igual a algo. Eso no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿cómo derivamos? Viene la pregunta. Y la respuesta es, tenemos que basarnos en la regla de la cadena. Bien, la regla de la cadena. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces vamos a comenzar con el sencillito que es este de aquí. X cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Pero bueno, antes de hacerlo, quiero saber si les quedó claro de lo que estamos hablando. Si comprenden el problema que queremos solucionar. Ven que si yo quiero derivar algo así, ya no puedo aplicar directamente lo que hemos visto antes. ¿Sí lo observan? Nadie responde. Nadie responde. Hola, ¿están todos? ¿No me están Sí, escuchando? profesor, todo. Sí, profe. Ok. Entonces la pregunta es ¿cómo derivamos esto que está aquí? Sin despejar. Sin despejar. Empezando porque aquí si despejamos, fíjense lo que sucede. Llegamos a y cuadrado es igual a 4 menos x cuadrado. Y luego vamos a sacar raíz, pero resulta que aquí sacamos raíz y me queda más o menos raíz de menos 4x cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a derivar esto así? ¿Sí? En este caso que incluso se podría despejar más o menos fácil. Pues tendríamos que hallar dos derivadas, porque tendríamos un y1 aquí, raíz de 4 menos x cuadrado, y aquí otro y2 que es menos raíz de 4 menos x cuadrado. Tendríamos que hallar dos derivadas distintas, y bueno, se complica la cosa. Entonces, esto no es lo que uno espera hacer. Entonces, cuando más bien uno lo que hace es derivar directamente aquí. Y deriva con la regla de cadena, entendiendo que y no es más que una función de x. ¿Sí? Si y es una función de x, entonces yo puedo derivar utilizando la regla de la cadena. Entonces, normalmente uno le dicen qué tipo de derivada quiere encontrar. Entonces, en el ejercicio me dicen halle de y de x. Esto es lo que me piden. Y cuando me dicen halle de y de x, recordemos que de y de x es lo mismo que f' de x o cuánto vale y'. Si todo esto es la misma pregunta, si estamos en el contexto apropiado. Entonces, a mí me gusta más tratarlo de esta manera, pero ustedes son libres de hacerlo como quieran. De manera ilustrativa, me parece mejor cada vez que quiera hallar la derivada, pues ponerlo como y'. Entonces ya sabemos que queremos hallar y'. Entonces, ¿cómo derivamos? Entonces, para hacerlo, tenemos que derivar toda la ecuación. Sí, toda. Entonces, primero derivamos lo de la izquierda y decimos igual a la derivada de lo de la derecha. Entonces, ¿cómo derivamos lo de la izquierda? Derivamos como siempre hemos derivado. Si encontramos un producto, derivamos como producto. Si encontramos una trigonométrica, como trigonométrica. Potencias como potencias, etcétera. Pero siempre teniendo en cuenta que la y es una función de x. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo derivamos x cuadrado más y cuadrado? Pues esto es una suma, ¿no? Entonces, si es una suma, primero derivamos el x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. 2x. 2x más, viene la derivada de y cuadrado. De y cuadrado, pero entonces piensen que y es una función.
Entonces, si esto es una función al cuadrado, tenemos que derivar utilizando la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Qué es lo que está más afuera de la función? Cuadrado. El cuadrado. Entonces derivamos como si fuera un cuadrado normal. 2y, pero ahora la derivada interna, ¿qué es lo que está por dentro? O sea, si la función elevar al La cuadrado, función ¿qué es lo que está siendo elevado al cuadrado? La Y. La y, pero la y es una función, entonces tengo que hallar la derivada interna de esa función. Entonces, ¿cómo la pongo aquí? Y prima. Por y'. ¿Sí ven? Ahí utilicé la regla de la cadena, es algo elevado al cuadrado. Entonces, lo más externo es elevado al cuadrado, entonces lo derivo por la derivada de ese algo que está por dentro, que es y'. Y ahora igual a, ¿cuánto es la derivada de 4? 0. Necesito que todos hayan entendido esto que acabo de poner aquí. ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo, derivando, solamente que previamente siempre teníamos y igual a algo y derivábamos ese algo, entonces lo derivábamos normalmente. Pero ahora la y está metida dentro de la ecuación y puede haber operaciones y cosas afectando a la y. Entonces, cada vez que yo tenga eso, pues tengo que derivar como si y fuera una función. Por lo tanto, cada vez que me encuentre una y, derivo normal, pero al final siempre debo incluir el y', porque es la derivada interna. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, y entonces una vez tengo esto, pues es importante, como me están pidiendo es la derivada de y, o sea, y', pues tengo que despejar. Y' va a ser igual entonces, menos 2x sobre 2y. Y esto me queda igual, menos x sobre y. Y ahí tenemos la respuesta. Fíjense que ahora la derivada también incluye a y. ¿Mm? Entonces va a depender de y también. Pero eso está bien, no pasa nada. ¿Alguna pregunta respecto a esto que hice? ¿Todo bien? Sí, profesor. Profe, ¿puedo mostrar otro ejemplo? O sea, para Claro, poder entender más. claro, vamos para otro ejemplo. Entonces vamos a hacer este ejemplo de aquí. X a la 4 más x a la 2y3 menos y5. A la 4 más x a la 2y3. Menos y5, yo sé que no sé. Listo. Entonces, y nos piden hallar de y de x, es decir, nos piden cuánto vale y'. Entonces, derivamos. Entonces, debo derivar todo lo de la izquierda y lo igualamos a la derivada de todo lo de la derecha. Entonces, vamos a derivar todo lo de la izquierda. Entonces, esto es una suma y una resta, entonces comenzamos. Derivada de x a la 4. 4x al cubo. 4x al cubo. Más, pilas aquí, porque entonces aquí es la derivada de x al cuadrado por y al cubo. ¿Qué es esto? Un producto. Un producto. Entonces tengo que derivar como producto. Entonces para cuidarme en salud voy a abrir un paréntesis para decir que todo lo que va a escribir aquí es la derivada de este producto. ¿Listo? Entonces esto es un producto. Es esto por esto. Entonces, ¿cómo es la derivada del producto? Es la derivada del primero. El primero en este caso sería x cuadrado. La derivada sería 2x por el segundo sin derivar. Es decir, por y cubo. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y entonces aquí el segundo es un y cubo. ¿Cómo derivaría y cubo? Entendiendo que es Regla de una la cadena. función elevada a la 3.
Entonces, regla de la cadena. ¿Qué es lo más externo? 3y al cuadrado por la derivada interna, que la derivada interna es la derivada de y. ¿Sí? Ahora, menos la derivada de y a la 5, igual, este 5 y a la 4 por la derivada interna, que es y'. Igual, 2. ahora entonces, a la derivada de 2x más 1, entonces esto de la derivada de 2x más 0, ¿no? Entonces la derivada de 2x es 2, más la derivada de 1, que la derivada de 1 es 0. Y aquí hemos aplicado la derivada implícita. Entonces, como nos piden hallar y', tenemos que encontrar cuánto vale y'. Entonces tenemos que despejar. Bien. Entonces, igual que cuando despejan todo lo que saben, como saben ustedes hacerlo, ¿no? Entonces dejamos todas las y' para un lado y todo lo que no sea y' para el otro. Entonces, ¿sí? Todos las partes que incluyen a y', las dejo en un lado y todas las que no, las dejo en el otro lado y despejo. O sea, por eso yo les digo que en matemáticas ustedes no pueden olvidarse de nada. Todo lo tienen que tener muy claro, porque si no saben despejar una ecuación, si no saben el manejo algebraico, les va a ir muy mal haciendo esto que estoy haciendo yo en este momento. Y la verdad, eso es lo que al final es lo que importa. Bueno, ahí se me acabó el espacio. ¿Listo? ¿Sí ven? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Profe, diría que otro ejemplo porque, o sea, yo entendí lo que hizo, pero, ajá, quedé como que un poquito rarongo. Listo, ¿no? Pues otro ejemplo también. Entonces, esta. Y de y de x, perdón. Y de y de x, si seno de y es igual a y por coseno de 2x. Seno de y es igual a y por coseno de 2x. Entonces, tenemos seno de y es igual a y por coseno de 2x. ¿Sí? Esa es la ecuación. Entonces, claramente no puedo despejar y, no hay manera de despejar y. Algunos dirían, bueno, cancelo esto con esto y me queda seno igual coseno de 2x. Lindo, ¿no? Hermoso. Hermoso. ¿No? Y créame, lo hacen. Lo hacen. Pero no. ¿Ven? Ah, y también otras cosas que vi por ahí. Dicen seno de y. Vamos a derivar, bueno, no seno de y, seno de x. Vamos a derivar seno de x. Ah, bueno, esto es un producto. Entonces, coseno por x más, aquí me da entonces seno por 1. Lindo, ¿no? Y ustedes cuando Bello, vienen a bello. un cero Eso en es el que se vaya factor retirando la carrera, la verdad. Esto es un cero rotundo. O sea, esto es terrible. Hay que empezar a entender que si yo veo seno de x, no me está, o sea, empezando porque ¿qué carajos es esto? Seno. O sea, seno es una función, tiene que estar aplicándoselo a algo. ¿Sí?
Cuando dicen que sen x lo ven como sen por x, están diciendo que sen es una cosa y sen no es nada. Solo no es nada. ¿Sí? Es como multiplicar la f por la x en una función normal. Exacto. Es como decir que f de x es lo mismo que f por x. O sea, no. Y les tengo una mejor, f por paréntesis por x por paréntesis. ¿Qué es eso? Pues eso mismo me pregunto yo. ¿Sí? Voy a dar risa, pero algunos de ustedes lo hacen. Y no los estoy juzgando. Digo, yo entiendo que están aprendiendo, pero ya es hora de que empiecen a dejar estas mañas que les dejó el colegio. Por ahí algunos que todavía me preguntan que si esto lo puedo hacer. ¿Sí o no? No viene nada, profesor. Todavía insisten. O sea, se niegan a creerme que esto está mal. Bueno, en fin. Y de ahí no tengo otra de alguien que me dijo que por qué cuando estaba algo le va a un negativo, porque no se invertían los signos. Como así, como 4 a la menos 2. Ah, que si esto es lo mismo que menos 4 a la 2. Ajá. Ah, hermoso también, hermoso. Bien. Pero cuando tengan una duda, cojan una bendita calculadora e intenten hacerlo a ver si está bien. Bueno, entonces seno de y es igual a y por coseno de 2x. Este es el original y queremos hallar y', ¿no? Entonces derivo a la izquierda y derivo a la derecha. Derivo a la izquierda, ojo, seno de y. Entonces recordando que lo que está por dentro es y y es otra función. Entonces, con la regla de la cadena, ¿cuál sería el más externo? El seno. El seno. Entonces derivo coseno de y por la derivada interna. ¿Qué es lo que está por dentro del seno? El y. Entonces la derivada interna va a ser la derivada de y, es decir, y'. ¿Sí? Igual a. Ahora tenemos aquí y coseno de 2x. ¿Qué es esto? Y coseno de 2x. Pensando en la derivada, ¿cuál es la propiedad? La primera propiedad que deberíamos aplicar aquí. Producto. Es un producto. Un producto. Cosas que pueden confundirlos. Dicen, bueno, y coseno de 2x. Entonces dicen, se ponen aquí a aplicar una regla de la cadena curiosa que ni la entiendo yo. Es como, bueno, no lo voy a poner con y porque es tema nuevo, pero sí hacen así como x cos x. Entonces dice, bueno, esto es la derivada de lo que está por fuera 1 por la derivada de lo que está por dentro seno de x. Y listo, terminó. Y resulta que esto es un producto. Tienen que derivar como si fuera un producto. O sea, tienen que primero derivar el primero por el segundo sin derivar, más el segundo por el segundo derivado. Entonces tienen que ir analizando esas cosas. Esto es un producto, aquí hay un por. Ojo, aquí no hay ningún por. Pero aquí sí. Entonces, derivamos como producto, es decir, la derivada del primero. Y si esto es y, ¿cuál sería la derivada de y? Y prima. De prima. Y'. Por el segundo sin derivar. Es decir, de 2x. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. El segundo es coseno de 2x. Pues tenemos que derivar utilizando la regla de la cadena. Coseno. Lo derivamos como menos seno. Por la derivada interna. Es decir, la derivada de 2x. Por 2. Entonces vamos a ponerlo de una buena manera. Lo único que hice aquí fue organizar. Fíjense que esto tiene que ser algo natural en ustedes. O sea, no pueden dejar esto así.
así como está aquí no lo pueden dejar porque resulta que en este caso tienen que decir cuánto es Y'. Entonces, si ustedes son de los que simplemente se acostumbran a ponerlo así, que muchos de ustedes lo hacían, y luego en el caso anterior las derivadas están bien, y yo les insistía en que simplificaran, era porque a veces eran cosas muy obvias. O sea, tenían un x menos x dividido en 4 y me dejaban x menos x dividido en 4. ¿Qué es eso? O sea, x menos x es 0, ¿sí? Entonces, acostúmbrense a simplificar un poquito, y además, en este caso tienen que hacerlo, porque tienen que decir cuánto es y'. Y para decir cuánto es y' hay que organizar y hay que despejar y'. Entonces aquí organicé, entonces y' coseno de y menos y' coseno de 2x a menos 2y seno de 2x. Y ya es cuestión y entonces aquí factorizamos y', coseno de y menos coseno de 2x igual a menos 2y seno de 2x. Y entonces aquí ya mandamos a dividir. Entonces y' es igual a menos 2y seno de 2x sobre coseno de y coseno de 2x. Fíjense que hasta aquí derivamos. Luego es arreglar la ecuación. De aquí para abajo es arreglar la ecuación. ¿Cuál es mi punto? Hasta aquí, hasta lo rojo, es literalmente tema de cálculo 1. ¿Sí? De lo rojo para abajo es tema de colegio. ¿Sí? Es tema de saber manejar algebraicamente una ecuación. En teoría, lo más difícil que debería parecerles a ustedes es esto. Pero ¿qué pasa? Que en la vida real muchos han tenido un mal colegio o un mal profesor o no le han parado bolas a las clases de matemáticas de verdad y terminan complicándose en esto. Pero son conscientes, yo quiero que sean conscientes de que esto de aquí no es el tema de derivadas. Esto de aquí no tiene una relación con derivadas. Esto es simplemente ecuaciones. Un despeje de una ecuación. ¿Sí lo ven? Muchos, ¿qué hacen cuando estudian? Se enfocan en esto. ¿Y de qué sirve enfocarse en esto si luego no van a saber hacer esto de aquí abajo bien? ¿Sí? Entonces, por eso yo les insisto bastante. Todas estas cosas revísenlas con Julio Profe o con su profesor de confianza, con el YouTube de confianza, con los libros de confianza, con su papá, con su mamá, con el tío, con el que quieran. Pero no dejen huecos en sus matemáticas. No lo hagan, porque luego vienen problemas. Yo les insisto, ustedes no tuvieron la culpa del colegio en el que estudiaron, ni de sus profesores, pero de aquí en adelante sí van a tener la culpa si no aprenden esto bien, sobre todas estas cosas bien. Van a ser ingenieros, tienen que manejar muy bien las matemáticas y no aprenderse las cosas de memoria, sino saber cómo es la estructura. ¿Okay? Bien, ¿preguntas? Ahora, no quiere decir que no me puedan preguntar por esto. Sí me pueden preguntar por esto. Solamente lo que quiero decirles es que aprender esto es algo que no es el tema de cálculo 1. El tema de cálculo 1 es aprender a hacer esto y se supone que saben hacer esto. Bien. Pues por eso yo les insisto en que simplifiquen y que hagan las cosas bien. Porque, por ejemplo, en este caso de las derivadas implícitas, sí hay que hallar y', entonces sí hay que hacer todo este proceso. Gústele o no le guste hacerlo. Entonces hay que hacerlo bien. Solo hacer esto no está haciendo sino como el 20% del ejercicio. Bien.
¿Alguna pregunta? No, bro. Hasta el momento no. Bueno, a ver si hacemos más, hagamos un par de ejercicios más. ¿Esto qué es? Bueno, entonces vamos a hacer, esto dejémoslo ahí aparte por el momento. Voy a hacer un par de ejemplos de estos y luego ustedes trabajan. Bien, entonces, a ver, hagamos así a simple vista, a ver, alguien que me diga ahí un número del ejercicio que les parezca más difícil o más interesante para que yo lo haga. El 20. El 20, listo. Va a ser el 20. Entonces, x sobre y cuadrado más y cuadrado sobre x igual a 5. ¿Qué hice? X sobre y cuadrado más y cuadrado sobre x igual a 5. Y nos piden hallar y'. Bueno, en el ejercicio lo que aparece es hay de y de x, pero es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Incluso podrían cambiarles el color a esto y daría igual. O sea, esto puede ser una z y le pueden pedir hay z' de hay de z de x, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Gente que se acostumbra a que todo es XY y cuando le ponen una Z ya creen que se están hablando de otro idioma. Bueno, entonces ya tenemos esto, ¿no? Entonces ahora vamos a derivar. Y en principio todo esto es una suma, ¿no? Entonces es esto más esto. Entonces, la derivada de todo esto va a ser la derivada de esto más la derivada de esto. Pero entonces comenzamos con la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de eso? Esto es un cociente, ¿no? Cociente. Entonces tengo que derivar como un cociente. Entonces, ¿cómo sería? La derivada del de arriba, 1, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Pero el de abajo es un y cuadrado. Entonces, 2y por y'. ¿Sí? La derivada del exponente es 2y por la derivada interna que es y'. Dividido en y cuadrado al cuadrado, ¿no? Entonces queda y a la 4. Ahora, más, ahora viene la derivada de este pedazo aquí. Entonces, esto es un cociente también. Entonces queda la derivada de y cuadrado, 2y por y', por el de abajo sin derivar, menos la derivada, perdón, el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, dividido en el de abajo al cuadrado. Igual a la derivada de 5. ¿Cuánto es la derivada de 5? 0. ¿Sí? Y ahí apliqué la derivada implícita. Entonces ahora es organizar y despejar y'. Entonces, vamos a organizar primero y cuadrado menos 2xy y' más, pues estoy simplemente aquí escribiendo todo de una mejor manera. Y aquí viene otra de esas genialidades, ¿no?
Voy a poner una de estas genialidades de ustedes. Uy, aquí está menos 2xy, se me cancela con este más 2xy. Este y cuadrado se me cancela con este y cuadrado. Entonces esto me queda ya 0 igual a 0. ¿No? Por Yo no sé supuesto, lo que puede ser. profesor. Bien, ¿no? Entonces ya terminé. No, no se Así puede. es. 5 mi No, no, parcial, profesor. eso lo hace Sí, Joseph. sí, esa es la Joseph. Con eso te titulas de administración de empresas. De administración, de panadero. Psicología. Pues claramente no. Eso no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es una fracción y el denominador no es el mismo. ¿Sí? El denominador no es el mismo. Entonces tengo que hacer la suma algebraica de eso. Que claro, va a tener su complique. Entonces, mínimo común múltiplo entre los denominadores, es ya la 4 por x al cuadrado, entonces este x al cuadrado multiplica aquí. Voy a hacerlo lo más despacio posible. Vuelvo, insisto, esto no es clase de cálculo 1, pero lo voy a hacer. A la 4. Fíjense que lo único que hice fue hacer esta suma. Como ustedes saben muy bien cómo sumar fraccionarios, pues esto no debería ser un lío. Si esta suma les pareció magia, pues entonces hay que mirar Julio, profe, muchas veces. U otras cosas, suma de fraccionarios algebraicos. ¿Sí? Tenemos esto que está aquí. Bien. Entonces, voy a desarrollar, distribuir. Y este de aquí lo paso a multiplicar, entonces algo por 0 pues me da 0. Y ahora dejo todas las y' para un lado y todo lo que no es y' para el otro. Factorizo el y'. Y mando a dividir. Y si están inspirados, pues también aquí hay un factor común y, pues uno podría quitarlo. Pero bueno, hasta ahí. ¿Listo? Y eso sería el resultado de ese ejercicio. Entonces, pues le voy a dar para que lo vean. Hacemos fíjense que la única parte de derivación fue este principio, hacerlo bien. Y luego fue organizar de la manera adecuada. Tenemos una suma de fraccionarios, los sumamos como fracciones, distribuimos las variables y despejamos. Ojo, todo esto que está aquí, no hay una receta para hacer esto. No se lo aprendan de memoria. Apréndanse el concepto, apréndanse lo que se quiere. Se quiere despejar el y'. Tengo que dejar el y' solo. Para que esté el y' solo, no puede haber algo multiplicando una expresión donde hay un y'. Tengo que ¿sí?
Y si ya lo tengo distribuido, tengo que pasar todo para un lado y el otro para el otro. Y si yo quiero dejar el y' solo, pues tengo que factorizar el y'. Y por eso se hace esto. Y luego entonces tengo que pasar a dividir, ¿sí? Todo esto tiene una razón. No es un procedimiento estándar, no es un procedimiento que se tienen que aprender. Es un procedimiento que tiene una razón de ser. Y esa es la razón, es la que tienen que tratar de entender para que en otros ejercicios, con otras letras, con otras funciones, no les vaya a mamar gallo. Bueno, ¿preguntas sobre este ejercicio? ¿Listo? Hagamos otro. A ver, alguien distinto que me diga otro ejercicio para hacer. Profe, Soledad. Soledad. Entonces, x cuadrado más y cuadrado a la 6 igual a x cubo menos y cubo. Muy bien, a y'. Es igual. Derivo a la izquierda y a la derecha. Entonces, la derivada a la izquierda, fíjense que esto es algo a la 6. Entonces, lo que aparece aquí de primero es el 6. Entonces, tengo que derivar con la derivada implícita, es decir, perdón, con la regla de la cadena. Bajo el 6 por lo que esté por dentro a la 6 menos 1 por la derivada interna, y la derivada interna es derivada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces, esto es una derivada interna donde hay una suma, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, por la derivada de x cuadrado, 2x, más la derivada de 2y, que recordamos es 2y por y'. ¿Sí? Igual, esto es una resta, ¿no? Entonces, primero derivo el x cubo, 3x cuadrado, menos la derivada de y cubo, que es 3y cuadrado, por la derivada interna, y'. ¿Alguna pregunta de este paso que hice? Pregunten cuando no sepan, porque luego en el parcial ya no pueden preguntar. Bien, y ahora bien, entonces, la parte de encontrar y', cuánto vale y'. Entonces, fíjense, aquí hay una cosa multiplicando a todo esto, donde está y', pues lo distribuimos. Entonces, ¿qué me queda? 12x cuadrado más y cuadrado a la 5 más 12xy x cuadrado más y cuadrado a la 5 por y', igual a 3x cuadrado menos 3y cuadrado por y'. Entonces ahora paso todo lo de y' para un lado, todo para el otro. ¿Sí? Simplemente pasé todo lo que no tiene y' para la derecha y todo lo que sí tiene para la izquierda. Factorizo y paso a dividir lo que factoricé. Entonces voy a hacer eso de un solo totazo. Bien, pues aquí factoricé el y' y pasé a dividir lo que factoricé. Y no hagan aquí, no hagan, ay, 12xy, esto se me va con esto. Y este se me va con este. Entonces esto es x cuadrado sobre y cuadrado. Y algunos genios, este también, x sobre y. ¿Vieron cómo se cancela todo, no? ¿Está bien? Excelente. Buenísimo. Pues es por un 5, profesor.
5, sí. Obvio, todo esto está mal. Este error que acá, esto que está aquí hecho, así, lo hacen ustedes. Lo he visto varias veces. Hacer. Bien, hasta ahí llegó. Hay cositas que se podrían hacer ahí más, pero hasta ahí está bien. ¿Listo? ¿Preguntas sobre este ejercicio? Derivamos, aplicando las propiedades de las derivadas y luego organizamos la ecuación. ¿Alguna pregunta? Vamos el último y luego trabajan ustedes. A ver el último. Déjame ver cuál creo yo que es interesante aquí. O sea, no son tan complicados, pero es cuestión de tener cuidado. A ver, unos con trigonométricas, por ejemplo, este. El 22, x más y igual coseno de xy. Entonces, x más y igual coseno de xy. ¿Cuánto vale y'? Entonces derivamos a la izquierda, la derivada de x1 más la derivada de y', igual coseno de xy. Entonces aquí hay una función externa, esa sería la primera que se derivaría. La derivada de coseno es menos seno de xy por la derivada interna. La derivada interna es xy. Lo que hay por dentro es xy. Esto es un producto. Pilas, esto es un producto. X por y. Entonces tengo que derivar la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y la derivada de y es y'. ¿Sí? Y ahora sí, acomodo. Acomodo. Paso todo para un lado y todo para el otro lado. ¿Sí? Y entonces ya despejamos y'. ¿Listo? Ahí está. ¿Cuál era, digamos, la clave aquí? La clave es entender que esto es un producto y hay que derivarlo como producto. ¿Sí? No, profe, la verdadera clave es saber el bachillerato. Ah, bueno, pues sí. La clave en cuanto a va bien. Pero claro, todo lo de por aquí, pues sí es el bachillerato, ¿no? Ahora, también eso se adquiere haciendo ejercicios. Y ya he hecho varios ejercicios que yo sé que para bastantes de ustedes lo más difícil es esto. Entonces, revísenlo, pónganse a hacer esto. De nada les vale a ustedes saber derivar si esto no lo saben hacer. Encuentra uno por ahí en la vida ingenieros que sí, saben lo complicado, pero lo simple no lo hacen. Entonces uno se pone a pensar qué tanto saben lo que realmente supuestamente saben, ¿no? Si no saben lo sencillo, pues te hablo del fundamento, pues entonces les cambian un poquito las cosas y ya no van a saber qué hacer.
Es por eso yo insisto que les cambian las letras y ya no saben qué hacer. ¿Qué sé yo? Tiene un motor eléctrico al que le quieren hacer un análisis y sí, se saben hacer muy bien el análisis de ese motor eléctrico, pero luego le cambian el motor eléctrico por otra marca y ya no saben qué hacer. O, Profesor, yo tengo una duda, profesor. ajá, ¿Cómo ese paréntesis se convierte en menos seno? a ver, ¿cuál paréntesis? En el segundo renglón. Ese, bueno, en el ¿Aquí? tercer renglón, lo de abajo se convierte en menos seno, lo otro. ¿Esto? Ajá. Esto se distribuye. Esto por esto y esto por esto. Ah, ya, ya. O un ejemplo clásico y que lo he escuchado y hace poco lo escuché, un ingeniero de sistemas que trabaja para la alcaldía de Barranquilla. Les dijimos, estamos haciendo este programa en un lenguaje de programación que se llama R. El tipo quedó perdido porque él no sabía R, sino que sabía Python. Yo dije, no, yo también sé Python y también sé R. ¿Por qué? Porque resulta que si usted sabe programar en un lenguaje de programación, pasar a otro no es tan complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno aprende a programar, uno no aprende a hacer a programar en un software específico. Uno tiene que aprender la lógica. Si usted tiene la lógica para programar, va a hacerlo en C, en Java, en MATLAB, en Python, en Ruby, lo que quiera. Si tiene la lógica, obviamente, pues tiene que acostumbrarse a los comandos y todo eso, pero si tiene la lógica, lo va a poder hacer. Aquí hay ingenieros electrónicos, ¿no? ¿Sí? ¿Hay algún ingeniero electrónico aquí? ¿De eléctrico? Sí hay, ¿no? Ahora, ahora Sí. resulta que no hay ingenieros acá. ¿Qué son aquí todos? ¿Administradores? No, profe, no me insulta así. Puro contador. Eléctrico. Eléctrico, mecánico, sí, mecánico, ¿no? Sí, profe, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué más Sí. hay? Civil. Yo creo que aquí la mayoría somos mecánicos. Ah, pero aquí hay matemáticos, ¿no? Aquí no hay matemáticos. Estudian matemáticas, ¿no? Sí, profe, yo. No, porque creía que te veo. Bueno, bueno, Ah, todos como ingenieros les va a tocar usar mucho software, ¿sí? Qué sé yo, eléctricos. Está, ¿cómo es que llama este? ORCAD, LabVIEW, MATLAB. Y eventualmente esos pasan de moda y viene otro. Si ustedes sabían el concepto, no van a tener problema en cambiar de software. Pero viene uno, Profe, ¿qué ve tal el ingenieros. látex? ¿Cómo? Látex, ¿El que no puedo LabVIEW? aprender. Látex. Ah, látex. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es para hacer documentos. Eso está bien. Pues yo lo trabajo mucho, pero porque yo estoy en un departamento de matemáticas. Pero entonces, si ven, o sea, hay muchos software que ustedes van a hacer. Y sería muy triste que les cambien el software y ya no sepan qué hacer. Pero si ustedes tienen el concepto, simplemente van a tener que aprender las características básicas del software y ya, porque ya con el concepto pueden hacer todo lo demás, ¿sí? Entonces, les animo a que eso lo tengan claro. Bueno, vamos entonces, voy a parar aquí.